Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga mucho. Es un placer para mí poder dirigirme a ustedes por estas plataformas. Yo sé que nos están viendo en Facebook, nos están viendo en YouTube y me siento muy feliz de poder compartir la palabra con ustedes. El día de hoy vamos a ver algo muy importante. Muchos de nosotros hemos estado orando pidiéndole al Señor acerca de todo este problema que se está suscitando a nivel mundial, la pandemia, la enfermedad, el virus, todo esto, y pedimos al Señor que no se acerque a nosotros, y pedimos por nuestros familiares, y pedimos por diferentes cosas. El tema de este mensaje tiene que ver con la respuesta a la oración, cómo recibir respuesta a la oración. Y el título es La condición para recibir respuestas a la oración es el entendimiento del Evangelio y la fe. Así que cierre sus ojos ahí en su lugar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos permita conocer un poco más acerca de su palabra, que nos revele su palabra y su voluntad en nuestras vidas. Cierre sus ojos, Padre. Nos dirigimos a ti, Señor, pidiéndote y rogándote que escuches nuestro ruego, que escuches nuestra oración. Sabemos que tú estás en todo lugar y sabemos que estás con nosotros y en nosotros. Te rogamos que nos hables a través de tu palabra el día de hoy, que nos reveles tu palabra para que podamos atesorarla, guardarla en el corazón, aprenderla, meditarla, Señor, pero también para que la podamos poner en práctica. Te amamos, Señor, por sobre todas las cosas y sabemos que tú tienes preparado hoy algo muy especial para nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos tanto. Amén. Amén. Saben, hay muchas personas de renombre en el mundo, muchas personas que tienen dinero, muchas personas muy ricas, muchas personas que pareciera que lo tienen absolutamente todo. Sin embargo, cuando estas piden en oración a Dios algo, muchas veces no reciben respuesta a su oración. Y sin embargo, también hay otras personas que pueden ser pobres, que no pueden tenerlo todo y piden al Señor y a veces Dios contesta la oración. Y hay personas que tienen dinero y que son ricas y que parece que tienen todas las cosas y piden al Señor y el Señor también a veces les contesta. ¿Y de qué tiene que ver con esto el hecho de que sea a veces y que no sea siempre? ¿Qué tiene que ver el hecho de que yo pida algo y a veces no reciba? ¿Qué tiene que ver el hecho? ¿Cuál es aquella circunstancia? ¿Qué es esa característica que hace que muchas veces no recibamos respuesta a la oración? Siempre que nosotros pedimos algo, siempre que nosotros preguntamos algo, siempre estamos esperando recibir algo a cambio, una respuesta o estamos esperando un don, un regalo, estamos esperando algo de parte de la persona a la que le hemos pedido. En este caso, cuando hablamos con Dios, cuando le pedimos al Señor respuesta, ¿por qué a veces no llega? Y esto tiene mucho que ver con el entendimiento del Evangelio y la fe. Primero tenemos que entender qué es el Evangelio, cómo es el Evangelio, para que nosotros tengamos un buen fundamento. Teniendo ese buen fundamento, nosotros vamos a comprender lo que Dios ya hizo por nosotros y que es en base a ese fundamento lo que nosotros podemos pedir. Así que vamos a ver el primer punto, que es Jesucristo ya ha resuelto todos los problemas. En Primera de Juan capítulo 3 verso 8, donde dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús ató la autoridad de Satanás, literalmente destruyó por completo. Ató la autoridad de Satanás, esa autoridad que él tenía sobre nosotros. Jesús la ató. Jesús abrió el camino y las puertas al cielo que estaban cerradas. Él fue el camino para que nosotros pudiésemos regresar a Dios. Y esto es muy importante entenderlo, porque entonces comprenderemos que Jesús ya se encargó de todo el problema. ¿De qué tipo de problema estamos hablando? Del problema del pecado. Del problema del pecado, porque este problema del pecado es lo que nos aleja de Dios, es lo que nos mantiene distantes del Señor.
Acuérdese de una cosa, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, Él les dijo: ¿saben que de todos los árboles del huerto pueden comer, pero de este árbol no pueden comer, porque el día que de él coman, ustedes morirán? Y cuando estaba hablando de morir, ya lo había dicho Pastor Eduardo en las prédicas pasadas, se está hablando también de separación. Ciertamente habla de una muerte física, porque si nosotros nos ponemos a analizar, Adán y Eva eran eternos, estando en el huerto del Edén, estando en la presencia de Dios, eran eternos. Una vez que comieron del fruto, entonces Adán vivió 900 y tantos años. Posteriormente sus generaciones más adelante vivieron 120, y ahorita nosotros estamos viviendo cerca de 70, 80, 90 años. Se da cuenta cómo el hombre en sí está muriendo. Cada vez es menos, cada vez vive menos. Que va de la eternidad a un poquito menos de 1000 años. Y que va de la eternidad a 120 años. Que va de la eternidad a 80 años, 70 años. ¿Se da cuenta? Ahora, esta maldición es a causa del pecado. A causa del pecado nosotros estamos muriendo. A causa del pecado ahora existe una separación, existió una separación entre Dios y el hombre. Ya no podían relacionarse, así que el hombre pedía a Dios y no podía recibir respuesta porque estaba separado de Dios. Pero dice las Escrituras que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para deshacer lo que el diablo había provocado. Ciertamente, es verdad, el hombre tomó del fruto y pecó contra Dios al haber desobedecido, pero fue el diablo quien lo indujo a eso. Si Satanás no se hubiera aparecido ahí, entonces el hombre jamás hubiera tomado del fruto, porque no nació del hombre, sino que fue engañado por Satanás. Ahora, algo muy importante es esto, porque sí, efectivamente el hombre pecó, el hombre tomó del fruto y comió y pecó delante de Dios porque desobedeció. Y ese pecado, el pecado original, provocó una ruptura entre la relación de Dios y el hombre. Ahora el hombre estaba separado de Dios. Ya no se encontraba en la presencia de Dios. Ya no podía vivir en la presencia de Dios y disfrutar y gozar y pasearse ahí en medio del jardín junto con la voz de Dios. Recuerda lo que dice ahí en Génesis capítulo 3 versos adelante, decía que la voz del Señor, la presencia del Señor estaba por ahí en el huerto y se paseaba por el fresco de la mañana, y entonces le habló a Adán, le dijo: ¿dónde estás tú? Eso quería decir que Adán y la presencia de Dios, la voz de Dios, se encontraban a la vuelta de la esquina a cada rato, y que estaban ahí todo el tiempo, y que podían gozar Adán de estar en la presencia de Dios, y que Adán podía hablar con el Señor y que podía recibir respuesta del Señor. Si Adán le preguntaba cualquier cosa al Señor, el Señor le contestaba inmediatamente y recibía respuesta, y su corazón se alegraba y vivía en una plena felicidad. Pero el pecado en la vida del hombre vino a hacer de separación entre Dios y el hombre, y ahora el hombre pide y no recibe respuesta a su oración porque se encuentra separado de Dios. Ahora, dice ahí en 1 de Juan capítulo 3 verso 8: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Dígalo usted ahí en su casa. Exactamente, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Entonces nosotros podemos decir que Jesús ya se encargó de todo problema de pecado y de la maldición. Deshacer las obras del diablo. Jesús ya se encargó de ello. Número 2, fuimos nosotros los que fuimos encontrados por Dios. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Dios nos encontró a nosotros, no nosotros a Él. Vaya por favor conmigo a Juan capítulo 14 verso 14. Mire lo que sucede por el simple hecho de que Él nos buscó a nosotros, no nosotros a Él. Si usted se da cuenta de algo muy importante, fíjese esto: el hombre ha intentado encontrarse con Dios nuevamente, religarse nuevamente a Dios. A eso le conocemos como religión. Pero la religión no puede acercar al hombre a Dios. Solo es un intento humano, solo es un intento del hombre por
volver otra vez a estar cerca de la presencia de Dios, pero es imposible, porque dice la palabra de Dios que todas las obras del hombre son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por lo tanto, no pueden estas obras acercar al hombre a Dios. Por lo tanto, el hombre no puede recibir respuesta a sus oraciones, porque sigue estando separado de Dios por causa de su pecado. Pero una vez que Dios ha buscado al ser humano, una vez que Dios ha buscado al hombre, mire lo que pasa. Dice Jesús: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque no es el hombre el que buscó a Dios, sino Dios buscó al hombre. Y esto es muy interesante. Juan capítulo 15, verso 16 dice de la siguiente manera: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y esto es muy importante. Entendamos esto: nosotros, el ser humano, no buscó a Dios. Dios es el que se acercó al ser humano. Dios es el que envió a su Hijo Jesucristo a morir y pagar el precio por nosotros. El ser humano jamás clamó a Dios y le dijo: Señor, paga el precio por mi pecado para que yo pueda estar en tu presencia. Jamás. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento una y otra vez cómo es que el pueblo de Israel fallaba. Y estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de ese pueblo que Dios ya había escogido desde un principio, y que Dios lo perdonaba una y otra y lo rescataba. Y cuando el pueblo se desviaba otra vez tras los dioses ajenos y tras las costumbres de los pueblos paganos, estos los aprisionaban y los hacían sus esclavos, y Dios acudía nuevamente en su auxilio y los restauraba y los traía de nuevo y los levantaba. Y esto ocurría una y otra vez. Pero dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Esto es algo bien importante entender, porque Dios no nada más nos escogió así como para que estemos sin hacer nada, para que nos la pasemos disfrutando nada más, sino que también que llevemos fruto, que trabajemos, que hagamos algo en su reino. Y dice así: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Fíjense bien esto. Y mire lo que dice: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, importante, Él os lo dé. Ahora, aquí vemos una situación: trabaja. Te he puesto para que trabajes y lleves fruto. Si se cumple esta condición en tu vida, entonces pídele en mi nombre lo que quieras al Padre y Él te lo va a dar. ¿Me doy a entender? Tenemos que trabajar como un engrane, tenemos que estar dentro de la maquinaria, tenemos que trabajar, somos parte del cuerpo, aunque somos diferentes miembros, diferentes partes del cuerpo. Unos son ojos, otros son pies, otros son dedos, etcétera. Pero todos tenemos que estar trabajando dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, haciendo la obra que Jesús nos encargó. Cuando esto sucede y se cumple en tu vida, este propósito y esta característica está viva dentro de tu vida, en tu vida, y tú estás predicando diariamente el evangelio, pero el COVID, que no sé qué, ¿y eso qué importa? Tómate un momento, sal de tu casa, toma unos folletos, vete con tu cubreboca y toda la cosa, y vete a parar ahí a la esquina de tu casa y reparte folletos. Reparte volantes, reparte folletos, predica el evangelio. Cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando hacemos la labor que Él nos ha encargado, vayan y lleven fruto, y que ese fruto permanezca. Entonces pídanle a mi Padre lo que quieran en mi nombre y Él se los va a dar. Importante característica. Número 3, vaya conmigo a Juan capítulo 16, verso 24. Me encanta esta cita, me fascina esta cita, porque muchas veces no se ha entendido. Pero miren esto. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, entendamos esto. ¿Por qué está diciendo hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre?
porque está hablando a sus discípulos, está hablando a la gente que le rodeaba. Hablaban con Dios, pero no decían en el nombre de Jesús, porque Jesús hasta ese momento no figuraba para el pueblo antiguo, para los israelitas. Pero ahora Jesús les está diciendo: pídanlo en mi nombre, como si yo se lo estuviera pidiendo al Padre. Pídanlo a nombre mío, pídanlo en mi nombre, y entonces recibirán. ¿Para qué? Para que ustedes sean felices, para que estén contentos. Y literalmente así dice: hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora vamos a echar marcha atrás un poquito. Características. Número 1, entendamos que Jesús ató toda la autoridad de Satanás. Jesús ya hizo todo el trabajo y solucionó todo nuestro problema de pecado y de la maldición por nosotros. Número 2, nosotros no fuimos los que buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros, Dios nos encontró a nosotros. Nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. Dios eligió al mundo entero para salvarlo. ¿Me doy a entender? Dios eligió al mundo entero para salvarlo. Y debido a esto es que ahora nosotros podemos hablar con el Padre. Dice la palabra de Dios que mientras Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, Dios estaba reconciliando con el mundo entero. Ahora nosotros podemos clamar al Padre, ahora nosotros podemos hablar con el Padre. Ahora su presencia no está retenida en un solo lugar, porque dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y eso era en representación de que ahora su presencia estaría en todas partes y que tendríamos nosotros acceso. Nosotros, los que estábamos aislados de su presencia, ahora nosotros teníamos acceso a su presencia. Me doy a entender, esto es muy importante, porque en el pasado, cuando sucedió el pecado, fíjense bien, el pecado separó a Dios y los hombres. A Dios y al hombre los separó el pecado. Fíjense bien, y el pecado funciona, lo voy a poner así solo para que se entienda, ¿de acuerdo? El pecado, ahorita lo vamos a representar como ese velo que impide que nosotros podamos estar en la presencia de Dios. Pero dice la palabra de Dios que el velo se rasgó de arriba a abajo, ¿de acuerdo? Y entonces ahora tenemos acceso a la presencia de Dios, no porque nosotros quisimos, sino porque Dios quiso que fuera así. Y de ahí en adelante Jesús dice: lleven fruto, vayan y lleven fruto, trabajen en el cuerpo, trabajen en lo que les he mandado hacer. Dice aquí, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Seguido de ello, en el siguiente texto que leímos, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Cumplido. Número 2, si de verdad entiendo y creo en el Evangelio, desde este punto, fíjate bien, vamos a ponerlo así. Para ti, si de verdad entiendes y crees en el Evangelio, lo que es el Evangelio, entonces a partir de este punto en adelante, recibirás respuesta a la oración. No antes, es a partir del momento en el que entiendes y crees el Evangelio. A partir del momento en el que entiendo y creo, en el momento en el que entendemos y creemos el Evangelio, a partir de ese punto podemos empezar a recibir respuesta a la oración. Número 1, debemos entender el incidente de Génesis capítulo 3, el cual es la causa principal que lleva al mundo a la destrucción. Ahora, el Evangelio viene a ser la respuesta, la solución en Génesis capítulo 3, donde la humanidad, por engaño de Satanás, llegó a cometer el pecado de desobediencia al tomar del fruto que Dios ya les había dicho: no tomen de ese fruto, no coman de ese fruto. ¿Me doy a entender? Ahora, es bien importante que entendamos que
Génesis nos revela la causa, problema, nos revela toda la situación por la cual nosotros estamos en este momento aquí, y que alrededor de nosotros hay muertes, pestes, enfermedades, secuestros, drogadicción, decadencia humana cada vez más, y multitud de cosas que suceden alrededor de nosotros. ¿Por qué el ser humano cada vez es más depravado en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de actuar? Todo esto tiene que ver y está revelado en Génesis capítulo 3. Lo revela allí. Fue a causa del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? La desobediencia. El hombre desobedeció el mandato del Señor. Así que por el engaño de Satanás, la humanidad llegó a cometer pecado de desobediencia, y desde ese momento quedaron separados de Dios. Satanás no tiene ninguna relación con las personas salvas, entendamos esto. Pero la Biblia nos dice que Él es el padre de los que no creen en Dios. Que Satanás no tiene relación, no puede relacionarse con los hijos de Dios, con aquellos que ya son salvos, pero sí es padre de todos aquellos que no creen en Dios. ¿En serio? Sí, claro. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 8, verso 44. Jesús mismo lo dice, y lo dice así: vosotros sois de vuestro padre, ¿cómo dice? El diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Y padre de toda mentira. Todos aquellos que no han creído en Dios, que no han creído en Jesucristo y no han entregado sus vidas, que no le han recibido como su único amo y Señor, son hijos del diablo. No porque lo diga yo. ¿Yo quién soy? Yo no soy nadie. Lo dijo Jesús, lo dijo nuestro Señor. Lo dijo de la siguiente manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos. Esto es muy importante que entendamos: los deseos. En otras palabras, las mismas cosas que mueven a Satanás a hacer lo que hace, es lo mismo que los mueve a ustedes. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Efesios capítulo 6, verso 11. Vamos a estar viendo unas citas donde Jesús ya venció al diablo. Por eso nosotros podemos vivir en victoria. Por eso nosotros podemos vivir en victoria. Esto es muy interesante que nosotros lo entendamos, porque si nosotros lo entendemos, sabemos que entonces vamos a tener respuesta a nuestras oraciones. Mire lo que dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es verdad, el diablo no puede relacionarse con los hijos de Dios, pero sí puede atacarlos. Le voy a decir una cosa. Vamos a remontarnos nuevamente a Génesis. Génesis está hablando acerca de la creación, está hablando acerca del Edén, está hablando del tiempo en el que Adán y Eva se paseaban en el huerto, vivían en el huerto, y la presencia de Dios, la voz del Señor, Él mismo estaba junto con ellos. Ellos podían hablar y charlar con el Señor, y ellos podían recibir respuesta de parte de Dios. Y fíjese bien esto: el diablo no era precisamente un ser que también se andaba paseando ahí en el huerto del Edén y que tenía relación con Adán y Eva, y que de repente, ¿cómo estás? Hola diablo, ¿cómo estás? De ninguna manera. El diablo no puede relacionarse, no puede tener una relación con los hijos de Dios, con los que son salvos. No puede tener una relación, pero sí puede
intentar engañarlos. Eso es diferente, es muy diferente. Así que el diablo se va a vestir como ángel de luz, como está escrito en las Escrituras, para tratar de engañarte, para tratar de embaucarte, para hacer lo mismo y provocar la misma situación que en Edén. Decirte, ¿sabes qué? Haz así, es más fácil, es un camino más corto. Mira, haz tal cosa y te va a ir bien. Pero ¿sabes una cosa? Dice la palabra de Dios ahí: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ármate con esa armadura que Dios ya ha provisto para ti. Eso lo podemos ver más adelante, ¿verdad? Ármate con ella. Y es entonces que podrás hacer frente a las acechanzas del diablo. No podrá hacer nada contra ti, porque en tu mente estará la palabra de Dios. En tu corazón estará la seguridad de tu salvación. Oh, qué buena palabra es esta. Santiago capítulo 4 verso 7. Miren lo que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto es muy importante, esto es muy interesante porque está hablando de autoridad. ¿Lo puede ver así? ¿Lo puede ver así como autoridad? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire lo que dice esto, mire lo que dice la palabra de Dios. En cierta ocasión un soldado se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, sana a mi siervo. Entonces Jesús le dijo: bueno, está bien, yo iré y le sanaré. Le dijo: no es necesario que vayas, solo di la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy hombre sometido, bajo autoridad. ¿Se da cuenta de esto? Yo soy hombre sometido, y porque estoy sometido, estoy bajo autoridad, tengo autoridad. Porque soy un hombre que es gobernado por alguien más, entonces tengo autoridad. Porque estoy bajo autoridad, entonces puedo ordenar a otros. Y mire lo que dice aquí: someteos pues a Dios. Que Dios sea tu autoridad. Porque cuando Dios es tu autoridad, tú puedes resistir al diablo, y el diablo no puede hacer nada en contra tuya, y finalmente él terminará huyendo. No se terminará yendo, dice huyendo. Es muy diferente nada más irse a huir. Una persona huye, alguien huye de aquello que es peligroso para sí mismo. ¿Está entendiendo esto? Estamos hablando de autoridad. No se trata de que temerosos o tratar de aguantar las embestidas del Satanás contra tu vida. No. Estamos hablando de autoridad. Cuando tú te sometes debajo de Dios, entonces tú cobras autoridad de Dios en Jesucristo. Y es entonces cuando el diablo no puede hacerte frente, porque él reconoce quién está contigo. Tú por ti mismo, yo por mí mismo, no tenemos absolutamente nada. ¿Se acuerda de aquellos jóvenes que fueron y trataron de echar afuera a un demonio y le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo? ¿Se acuerdan? Y entonces el endemoniado se les fue encima, los hizo harapos y ellos salieron corriendo todos golpeados y demás. Ok, porque en nosotros, por nosotros mismos no hay nada de autoridad. Es el que está en nosotros. Debajo nos colocamos nosotros de quien tiene toda la autoridad, y este es Dios. Entonces el diablo reconoce a quien está arriba de nosotros, y es entonces cuando él huye. No se va, huye. Muy interesante. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Efesios capítulo 4 verso 27 dice así: ni deis lugar al diablo. ¿A qué se refiere esto?
¿A qué se refiere esta palabra? Ni deis lugar al diablo. El diablo, mis queridos hermanos, el diablo, Satanás, va a tratar de engañarnos, va a tratar de engañarte, va a tratar de meter una idea, un pensamiento suyo. Acuérdese de lo que habíamos leído anteriormente. Él es engañador, Él es padre de toda mentira, y Él va a tratar de colocar uno de sus pensamientos, una de sus palabras, una de sus deseos en tu mente. El hecho de que tú te quedes con esa idea y tú le des vuelo a esa idea y tú le des lugar a esa idea en tu vida, eso es darle lugar al diablo. Pero si tú puedes reconocer que eso no proviene de Dios, si tú puedes reconocer que eso no es de Dios, que no está en su palabra, que no está apoyado en su palabra, entonces lo primero que tienes que hacer es rechazar esa idea, rechazar ese pensamiento. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. No te quedes con sus ideas, con sus maquinaciones. No te quedes con eso. Vamos a 1 de Pedro capítulo 5 verso 8. Sed sobrios, dice la palabra de Dios. Sed sobrios, estad atentos, velad, porque vuestro adversario, el diablo, fíjate bien lo que está diciendo, no está diciendo porque el adversario de Dios, está diciendo que es tu adversario, está diciendo que es mi adversario, está diciendo que es nuestro enemigo. Porque tu enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien derrotar. Sed sobrios y velad. No te duermas. Está atento. Está atento. ¿Sabes? El diablo conoce perfectamente bien al ser humano. Tiene miles de años observándolo. Conoce las debilidades del ser humano. Conoce los deseos del corazón del hombre. Y esos utilizará para intentar engañarlo y alejarlo cada vez más y más y más de Dios. Hundirlo en miseria y en pecado. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Por eso dice la palabra de Dios: sed sobrios, velad. Sed sobrios y estar atentos. No te duermas, no te quedes pensando que el diablo anda a dar por allá por China ahorita, ¿no? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Jesús quebranta la autoridad de Satanás y triunfó. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario, Él pronunció unas palabras que anunciaron la derrota de Satanás. Cuando dijo: consumado es. Terminé mi trabajo, mi labor, mi comando. Terminé de hacerlo. Lo hice. En cierta ocasión yo escuchaba hay un canto está en inglés, pero dice que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, murió, estaba en esa situación, hubo un gran regocijo. Parecía que estabas viendo un gran regocijo de los demonios y estaban felices porque habían derrotado al Hijo de Dios, cuando de repente se dieron cuenta que era al revés el asunto, porque Jesús resucitó con gran poder y con gran gloria, arrebatándole la autoridad a Satanás, venciendo la muerte, venciendo la tumba, venciendo al Hades. ¿Sabes para qué? Para que en su victoria nosotros podamos salir adelante, para comprarnos a ti y a mí, para eso. Así que Jesús ha quebrantado la autoridad de Satanás y triunfó sobre él. Éxodo capítulo 3 verso 18 dice de la siguiente manera: y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto,
y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. ¿Se acuerda lo que estábamos hablando anteriormente? No fuimos nosotros los que buscamos a Dios, sino Dios nos ha encontrado a nosotros, y Él demanda de nosotros que vengamos delante de Él para adorarlo. Mire lo que dice aquí. Por lo tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y hay un momento en el que Dios los encuentra, y entonces el pueblo, la gente, el hombre, el ser humano lo reconoce como su Dios. Cuando esto sucede, se reencuentra nuevamente el ser humano con Dios, y entonces puede empezar a recibir respuesta a sus oraciones. Ya no está hablando a los Baales, ya no está hablando a los dioses de madera, a los dioses de yeso, está hablando al Dios único y verdadero, aquel que en un principio estaban juntos, con quien estaban juntos en un principio, y que a causa del pecado habían quedado separados, y las oraciones del hombre no podían llegar, no podían ser escuchadas, no podían ser respondidas a causa del pecado que los separaba. Isaías capítulo 4 y capítulo 7 verso 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. ¿Sabe usted lo que significa Emmanuel? Significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. No es nosotros con Dios, es Dios con nosotros. Dios en medio de nosotros. Ese es Jesucristo. Y caminó y anduvo y comió y bebió entre el hombre. Él estuvo aquí. Dice la palabra de Dios que Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de todo lo que Él era, y bajó y descendió aquí, se hizo como uno de nosotros, y se hizo como un siervo, y estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Él nos vino a buscar a nosotros. Cuando el hombre ha intentado encontrar a Dios, buscar a Dios, no lo ha encontrado, y lo ha buscado a través de las buenas obras. Mi esposa y yo estuvimos viajando a cierta ciudad y estuvimos predicando el evangelio en esa ciudad, y nosotros allí en ese lugar nosotros encontramos cantidad de personas que decían: no, es que yo soy muy buena persona, yo ayudo a los pobres, no infrinjo la ley, no digo mentiras, no digo groserías, trato bien a mi esposo, a mi esposa, según el caso, soy obediente a mis padres, o trato bien a mis hijos, según el caso. Encontramos muchas personas que eran moralmente, según su estándar, eran buenas personas. Incluso encontramos gente muy religiosa que decía: yo voy a la iglesia cada 8 días, y no nada más cada 8 días, sino incluso yo aquí en mi casa, yo abro las puertas de mi casa para que aquí se haga algo de parte de la iglesia y demás. Personas con una moral muy alta, según sus estándares. Pero déjeme le digo una cosa: todo, absolutamente todo lo que el hombre haga por sí mismo para encontrarse con Dios es vano. Todo lo que el hombre haga para reconciliarse con Dios son como trapos de inmundicia, porque todas esas son obras muertas, y no es por obras, para que nadie se pare el cuello y diga: es que yo fui una persona muy buena. Dios nos encontró a nosotros, Dios vino a nosotros, Dios en medio de nosotros, Emmanuel, Él con nosotros. ¿Sabe? Cuando esto sucede, cuando el ser humano, cuando la persona logra entender, logra ver que Dios ha descendido para estar
con el ser humano, que Dios ha extendido su brazo, ha extendido su mano en rescate del ser humano, es entonces cuando el hombre puede decir y puede clamar a Dios. Mire, una situación muy importante es que Jesús les preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y entonces sus discípulos le contestaron: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Elías, Jeremías, yo qué sé, los profetas, ¿verdad? Y le estaban dando diferentes respuestas, porque la gente intenta por sus medios, por su conocimiento, pero no es por filosofías, no es por ciencia tampoco, no es por religión, no es por ahí como nos podemos acercar a Dios. Pero sabe, uno de sus discípulos, cuando Jesús le preguntó directamente: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Entonces uno de ellos contestó, vaya conmigo por favor ahí a Mateo capítulo 16, verso 16. Dice de la siguiente manera: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Tú eres Emmanuel. Tú eres Emmanuel. Pedro pudo reconocerlo. Pedro pudo reconocer que era Dios quien estaba descendiendo al ser humano, que era Dios quien estaba buscando al ser humano, que era Dios quien estaba encontrándose con el ser humano, no el ser humano, no el hombre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la mejor respuesta. Entonces Jesús le dijo algo muy interesante: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe? Cuando nosotros logramos entender, cuando nosotros logramos saber, cuando nosotros logramos comprender que es Dios quien se ha acercado a nosotros y no nosotros a Él, entonces nosotros podemos inclinarnos, nosotros podemos entregar nuestras vidas a Él, que lo dio todo por nosotros, y deja de ser una religión para convertirse en algo muchísimo más íntimo y lleno de agradecimiento. La misma palabra de Dios dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, porque no hay ninguna otra forma en cómo acercarnos a la presencia de Dios. No hay ninguna otra mejor manera en cómo dirigirnos a Dios que con agradecimiento. Porque cuando el ser humano, cuando el hombre, cuando el Hijo de Dios logra comprender, cuando los hijos de Dios logran comprender la magnitud de lo que hizo el Señor por nosotros, es entonces que podemos adoptar una vida de agradecimiento continua. Todo el tiempo, día tras día, semana tras semana, mes con mes, año con año, toda la vida de agradecimiento. ¿Por qué hay que estar enojados? ¿Por qué hay que estar frustrados? ¿Por qué hay que estar con esa zozobra de si me iré a enfermar con esta situación de la pandemia? ¿Por qué hay que vivir con desesperación? Es que ya no puedo salir de mi casa, es que me está yendo mal en el negocio, es que ya no tengo dinero. Y entran las personas en una depresión por estas situaciones externas. Es porque no ha comprendido el Evangelio. Es que todo el tiempo estoy amargado porque mis hijos son bien desobedientes, me salieron malos. No ha comprendido el Evangelio. Si una persona, si un hijo de Dios logra comprender el Evangelio, si una persona, quien sea, dentro y fuera de la iglesia, logra comprender el Evangelio, su vida cambia para siempre. Si no lo comprende del todo,
Si solamente entiende, sí, pues es que Jesús vino, murió por todos, y de una manera muy generalizada como el gran porcentaje a nivel mundial, déjame te digo, no va a pasar nada y su vida seguirá siendo igual, mejorará en algunas cosas, pero se seguirá sintiendo miserable muchas veces. Seguirá sintiendo que esa no es su vida, que debió haber vivido otra vida, que ay, cómo odio esta situación que tengo. ¿Sabes por qué? Porque no ha comprendido el evangelio. Algo bien interesante es que Jesús dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Yo no vengo para que me digas: te salió muy bien esa mesa, Señor, qué buen carpintero eres. Yo no vengo para que me elogies, yo no vengo para que me des, yo vengo para darte. Yo vengo para salvarte a ti. Cuando una persona comprende Emmanuel, entonces esa persona es feliz, pese a las circunstancias. Pese a las circunstancias. Imagínate tú esto: estamos en un tiempo difícil de una pandemia a nivel mundial. No estamos como para decir, ¿sabes qué? Vámonos a, no sé, a un país, dígame un país, Italia, no, está peor. Vámonos a Rusia, vámonos a Rusia. Y ahí, estando en Rusia, nos vamos a salvar de toda esta situación, de toda esta problemática. No, estamos a nivel mundial, mis hermanos, a nivel mundial. Tarde que temprano llegará a Rusia y llegará fuerte también a Rusia. ¿Sabes? Ahí le va. Yo pensé en mis adentros, yo dije, uno de los países a los que difícilmente va a llegar es a Cuba. Yo pensé eso, sinceramente, porque dije, Cuba es un país como que un poquito aislado, ¿no? Y está infestado Cuba ya tiene el coronavirus. A lo que voy con esto, y lo que quiero decir es esto: es que no importa la situación, hermano, no importa la situación en la que nos encontremos, si nosotros hemos comprendido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la obra suya en la cruz del Calvario, aquello que hizo el Dios Todopoderoso por acercarse a nosotros, por volvernos a encontrar y por comprarnos de nuevo, entonces la situación alrededor no importa. Y tú puedes vivir una vida de agradecimiento, y tú puedes vivir una vida victoriosa en Cristo, y tú puedes vivir una vida feliz en Él. En cierta ocasión Jesús envía a sus discípulos a predicar en las diferentes ciudades, pueblos y demás. Cuando estos regresan bien contentos, diciéndole: Señor, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Claro, sanaron enfermos, levantaron leprosos, hicieron muchísimas cosas. Y ellos venían bien felices porque efectivamente en el nombre de Jesús la enfermedad, los demonios, todo se sujeta a Jesús, porque Él está en autoridad por encima de todo eso. Él es el Señor de señores. Ahora, Jesús les dice algo bien interesante: no se regocijen tanto por estas cosas. Y tú dices, ¿cómo? Pero esto es para motivo de gozo. Sí, pero eso no debe ser el motivo de tu gozo y de tu alegría, porque ahorita te está yendo bien, pero ¿y el día que te vaya mal? El día que te vaya como a Job, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a maldecir a tu Dios? Tal y como le dijo la mujer de Job a Job: maldice a tu Dios y muerte. ¿Vamos a ser así? ¿Vamos a ser débiles de carácter? ¿Y nos vamos a flaquear? ¿Vamos a ir corriendo con Jesús a despertarlo de la barca y decirle: Señor, Señor, ¿no te da cuidado que nos morimos? Porque la situación está grave. ¿Me doy a entender? Jesús les dijo: no se regocijen por las cosas que sucedan aquí, no se pongan tristes tampoco por las cosas que suceden aquí, que las cosas que suceden aquí no muevan su ánimo, más bien estén felices, regocíjense, porque sus nombres están escritos en los cielos. Allí están escritos.
Regocíjense por eso. Lo demás, como dice Pastor Eduardo, es lo de menos. ¿Me doy a entender? La confesión de Pedro significa que Jesús es Emmanuel. Él es el que vino a esta tierra. Esto significa que Jesús es el Cristo, la figura principal del pacto, el Hijo del Dios viviente. Esta es la confesión que proclama que ha quebrantado todas las tinieblas que traspasaron a todas las generaciones. ¿Se da cuenta? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está declarando, está hablando de que Él es la solución al pecado original. Esta es la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios viviente, el cual deshizo todo desastre que íbamos a recibir. La muerte eterna, el lago de fuego, el infierno, ha quedado deshecho, ha quedado destruido ese camino para nosotros, porque nosotros hemos sido movidos a su reino, del reino de las tinieblas, que tenía un destino de muerte eterna, un destino de sufrimiento eterno, un destino de separación eterna del Dios de amor, al reino de su luz admirable. Hemos sido movidos por su misericordia y por su gracia. Esta escritura, fíjese bien esto, esta escritura y pasaje nos habla de por qué las personas fracasan en su vida de fe. Los israelitas conocían a Jesús como Elías, hablando de misticismo, no podemos hablar de ello. Juan el Bautista, de movimiento social. Estamos hablando de Jeremías, de filantropía, o como alguno de los profetas, estamos hablando de religión. Pero todas esas cosas tienen que ver con el hombre, no con Dios, con el hombre. Todas las cosas que el hombre puede hacer, pero que sin embargo no pueden acercarlo a Dios. Esto es porque no habían descartado su forma de pensar, la forma de pensar que ellos tenían desde siempre. Por eso el pueblo de Israel fracasó. Cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, solo Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro llegó a confesar algo que nunca iba a perecer, algo que nunca iba a pasar. Y hasta el día de hoy, fíjese bien, a quien Pedro confesó, a quien Pedro declaró, a quien Pedro reconoció como el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, sigue afectándonos hasta el momento de hoy, porque Jesús realmente lo es. Si Jesús no lo hubiera sido, habría sido como tantos muchos que incluso posterior a Jesús se han declarado como el Hijo de Dios, como el Jesús, como el Salvador, como el Mesías, y que han sido nombrados, y que por ahí surge un grupito que hasta incluso le cantan y le inventan canciones, ¿verdad? Pero pasan, mueren y se acaba, porque ellos no son Dios, porque ellos son falsos. Pero desde aquel entonces, desde hace más de 2000 años, Jesús le preguntó a un hombre, dijo: ¿ustedes quiénes creen que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres Emmanuel. Y Jesús lo es hasta el día de hoy. Estas fueron palabras que asombraron a los fariseos, que no reconocieron a Jesús. Déjenme le digo esto, La confesión de Pedro significó: tú eres el Mesías que nosotros, los judíos, fíjense bien esto,
habíamos esperado tanto tiempo, y tú eres el Hijo del Dios viviente. Estas palabras, dice Jesús, no te lo reveló nadie de los que están aquí, no te lo dijo ningún hombre, te lo dijo y te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Hechos capítulo 4, versos 7 al 12. Los fariseos le preguntaron a los apóstoles, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y Pedro respondiendo, fíjese bien, el mismo que había dicho, tú eres el Cristo, respondiendo dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay nadie más que pueda salvarnos, solamente Él, porque Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y es hasta el día de hoy para ti y para mí. Así que tú puedes también confesar: Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y si tú lo reconoces en tu corazón, si tú puedes reconocer esa verdad en tu corazón, en tu mente, y puedes apropiarte de ello, tú habrás avanzado muchísimo en tu vida cristiana, en tu vida espiritual. Mateo capítulo 16, versos 17 al 20 dice, habla acerca de qué es la batalla espiritual. Jesús dio una gran bendición a Pedro, quien dio esta confesión, y Jesús le respondió a él. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando de Pedro, está hablando de Jesús. Le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Aunque esta situación lo hemos visto en el pasado, ¿no? Y sanaba a alguien y le dijo: vete y no se lo cuentes a nadie. Pero sucedía todo lo contrario. Ahora, algo bien interesante de lo que dice aquí las palabras de Dios. La palabra de Dios dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca, está hablando de él mismo, no de Pedro, edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De oración. De oración. No es que nosotros tengamos autoridad, no es que Pedro tuviera autoridad, es que Jesús tiene autoridad, es que es en el nombre de Jesús. Y ahora tienes la oportunidad de acercarte y pedir al Padre, y todo lo que pidas te será hecho. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. En otras palabras, tendrás respuesta. Y todo lo que pidas tendrá respuesta. Eso es lo que está diciendo. No está hablando y no está diciendo que ahora tienes gran autoridad para hacer y deshacer y ordenar y decretar. No está hablando de nada de eso. Está hablando de que tus oraciones tendrán respuesta. Lo que digas tendrá una respuesta en los cielos. Tú lo dices aquí en la tierra, y en los cielos te van a responder. Desde los cielos te van a responder. ¿Comprendemos esto?
Súper importante entender lo siguiente: recibirás respuesta a la oración si entiendes concretamente el Evangelio. Si no entiendes el Evangelio, fíjate bien esto, entonces estarás interesado en otras cosas y serás incapaz de ver las cosas importantes. De ver las cosas importantes. ¿Qué es más importante? ¿Hacer un patrimonio? ¿Hacer un patrimonio para poder heredar algo a tus hijos? ¿O dejar de hacer un patrimonio, vivir con lo que caiga diario, pero predicar el Evangelio todos los días? ¿Qué es más importante? Si tú lo analizas muy bien, te darás cuenta que hay muchas prioridades en nuestra mente que tienen que ser cambiadas. Porque ahorita te puse un ejemplo, pero seguramente si tú analizas tu vida, si tú analizas tu lista de prioridades, seguramente tendrás que cambiar algunas y decir, ok, creo que he estado equivocado en esto porque le he dado más prioridad a esto, le he dado más prioridad a mi trabajo, le he dado más prioridad a mi esposa, le he dado más prioridad a mis hijos, le he dado más prioridad a proveer, le he dado más prioridad a mis autos, le he dado más prioridad a mis animales, le he dado más prioridad a mí mismo. Le he dado más prioridad a mi familia, a mis amigos, a la escuela, que al reino de Dios, que a predicar el Evangelio. Escúchame, hay diferentes ministerios, algunos son maestros, otros son pastores, otros son profetas, otros son evangelistas, otros son maestros, pero todos, sin exclusión, todos tenemos la misión y la orden de predicar el Evangelio todos los días, todo el tiempo. El día que tú y yo no estamos predicando el Evangelio, un día, si un día tú y yo nos la pasamos en la casa encerrados sin predicar el Evangelio, aunque sea salimos a la tienda por XZ razón y tuvimos la oportunidad de predicar el Evangelio y no lo hicimos, o no buscamos esa oportunidad de predicar el Evangelio, ese día tú y yo estamos fallando al mandato de Jesucristo y estamos priorizando otras cosas en nuestra vida. ¿Se da cuenta? Así que cuando entiendes el Evangelio, entonces, cuando no se entiende el Evangelio, entonces estaremos interesados en otras cosas y no podremos ver las cosas que verdaderamente son importantes. El que puede confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, debe reconocer que ha recibido las grandes bendiciones de Dios. No es que voy a recibir las grandes bendiciones de Dios, decláralo en tu vida. No se trata de eso. Se trata de reconocer que ya las recibiste, de que ya lo recibimos, que lo más que podríamos pedir y lo más que podríamos querer y desear, ya lo recibimos. Y esas dádivas son tan grandes que no deberíamos estar deseando más. Eso es todo. Cuando eso se cumple en nuestras vidas, entonces nuestros ojos espirituales, nuestros ojos se abren a la luz de la palabra y entonces podemos ver aquellas cosas que realmente son importantes, por las cuales deberíamos estar clamando y pidiendo al Señor, y entonces obtendríamos respuesta a la oración. Pero como nosotros no reconocemos aquello que es importante y no conocemos a profundidad el Evangelio y no lo entendemos, entonces nuestros ojos están cegados a las cosas que realmente son importantes, y entonces es por lo tanto que pedimos, y cuando pedimos sujetos a la vanagloria, al ego de nuestra propia carne y de nuestro propio yo. Por eso no recibimos respuesta a la oración. Pedís y no recibís porque pedís para vuestros propios deleites. ¿Me doy a entender? Así que vuelvo a leer esta partecita de aquí. Dice: el que puede confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y como hace rato lo dije, cuando te lo apropias, no cuando lo confiesas o lo dices como una mera repetición,
sino cuando lo entiendes y lo entiendes en tu espíritu realmente. ¿Quién es Jesús? Y puedes confesarlo de propia boca, de tu propio ser, de tus propias ganas, de tu propia conciencia. Cuando tú puedes decir: Jesús, yo reconozco que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, entonces tú deberías poder reconocer que has recibido todas las grandes bendiciones de parte de Dios para tu vida. Entender el Evangelio significa que las cosas fundamentales ya fueron resueltas. Ya no hay cabos sueltos. Dios pagó el precio. Jesucristo fue muerto, venció a la tumba, venció al diablo, venció la muerte, y con eso ha restaurado nuestra situación con Dios. Ahora podemos acercarnos ante el trono de su gracia. Todos los problemas fundamentales quedaron resueltos. Los problemas del pecado pasado, presente y futuro han sido resueltos. Y por eso puedes encontrarte con Dios y has escapado de la autoridad de Satanás. Satanás ya no tiene nada en ti. Cuando tú has comprendido en tu corazón y en tu mente y lo has atesorado para ti y puedes confesarlo igual que Pedro, entonces tú has escapado, tú has salido. Y para decirlo de mejor manera, Él te ha rescatado, te ha comprado, y Satanás ya no tiene autoridad sobre tu vida. Un par de veces, si no es que más, lo hemos platicado. En cierta ocasión una pareja fue con el pastor Eduardo, mi padre, y muy preocupados porque en su vecino ellos pusieron un pequeño negocio y un vecino tenía su negocio también, y entonces en su negocio de repente le hicieron brujería un día, otro día, una semana y así, hasta que su negocio quebró y el hombre murió. Cuando esto sucedió, a los pocos días, ellos se encontraron enfrente de su negocio, que ahora les estaban haciendo brujería. Ellos encontraron sal, tierra, no sé, no me acuerdo. Y entonces ellos le preguntaron al pastor Eduardo: pastor, ¿y qué hacemos? Tenemos miedo de esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces pastor Eduardo les dijo, pues hasta en un sentido de mofa, ¿no? de irónico, les dijo: pues dile que la tierra se las echen en costal y que la sal se las den en bolsita. Porque la verdad es que ninguna acechanza del enemigo puede dañar a los hijos de Dios. Nada, absolutamente nada. Lo único que puede afectar a los hijos de Dios es si los hijos de Dios dan lugar al diablo y creen sus mentiras. Pero de ahí en fuera, absolutamente nada puede hacer el diablo en contra de ti y de mí. Porque también dice la palabra de Dios: y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Muy importante entenderlo. Así que los problemas del pecado, pasados, presentes y futuros, los problemas que el pecado original ha provocado, han quedado resueltos. Ya no hay cabos sueltos. Ahora podemos encontrarnos con Dios y Satanás ya no tiene autoridad. Número 2, hay seguridades que debes tener para entender el Evangelio, y las vamos a ver de manera rápida. Número 1, la seguridad de la salvación. Juan capítulo 1 verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Corintios capítulo 12 verso 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Así que los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Primera de Corintios capítulo 3 verso 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos el templo de Dios. Número 2, segunda seguridad, la seguridad de la respuesta a la oración. La seguridad de la respuesta a la oración. Juan 14:14
Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Muy fácil de entender. La seguridad de la respuesta a la oración. Juan capítulo 15, verso 16. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesús, Él os lo dé. Él os lo dé. Juan capítulo 16, verso 24. Y me encanta este versículo, yo lo he apropiado para mi vida, pero ahorita lo quiero explicar un poquito más. Hasta ahora, dice Jesús, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora vamos a descifrar un poquito este texto. Hasta ahora, Jesús estaba hablándole a los que lo rodeaban, a sus discípulos, a su gente, a sus apóstoles, a la gente que estaba con él, a los que estaban muy cercanos a él, y la gente que le seguía, le decía: hasta ahora, hasta el día de hoy, nada habéis pedido en mi nombre. Todo lo que pedían, lo pedían directamente a Dios, pero no en el nombre de Jesús. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y después les dice: bueno, pidan en mi nombre, pidan y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué gozo estaba hablando? ¿De qué gozo estaba hablando? Dígame usted, ¿de qué gozo? ¿Acaso estamos hablando de que Jesús les estaba diciendo: esa camioneta que tanto has querido, pídemela y yo te la voy a dar? No estaba hablando de ese tipo de gozo. No estaba hablando de eso. Dios no está atento a cumplir los deseos banales de nuestra carne. Dios no está interesado en cumplir los deseos de la carne o aquellos deseos que son de nuestro egocéntricos, que son para nosotros. Dios no está deseoso de cumplir eso. Dios no está deseoso de darte ese auto o esa casa o esa chica a ti, joven, o ese chico a ti, señorita, que tanto has querido porque qué guapo, qué guapa está. No, Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en que tu gozo sea el predicar el evangelio, que tu gozo sea ver cómo otras personas son salvas, ver cómo otras personas entregan su vida al Señor Jesucristo. Y algo bien interesante es esto: yo me regocijo, al igual que como allá en el cielo hay regocijo cuando un pecador se arrepiente, yo también me regocijo. Debe ser el mismo regocijo. Ese gozo es el que se tiene que cumplir. Cuando nosotros pedimos al Señor: Señor, permíteme, danos de nuevo, como decía la iglesia primitiva, danos de nuevo para continuar predicando el evangelio de la misma manera. Señor, dame la oportunidad de poder predicar hoy el evangelio. Permíteme que haya un encuentro divino, un encuentro con una Lidia, un encuentro, Señor, con un Cornelio. Dame la oportunidad de hablar con alguien que ya tiene su corazón dispuesto, atento, Señor, para escuchar tu palabra y que sea convencido por tu Espíritu Santo para que entregue su vida a ti. No hay mayor regocijo que una persona sea salva, que una persona sea rescatada de las garras del enemigo, que una persona deje de estar esclavizada bajo la autoridad del enemigo. No hay mayor regocijo que ese. Y mire lo que dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, Jesús estaba diciéndoles: ustedes van a ser dotados de todo lo necesario para que cumplan la gran comisión, que es predicar el evangelio. En Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces les da la tarea: y me seréis testigos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, hablando acerca de la oración,
Número 3, la seguridad de la victoria. La seguridad de la victoria. 1 de Corintios capítulo 10, verso 13. Mire, las pruebas son a nuestra medida. Esto debe llenarte de regocijo, hermano. Dice así, 1 de Corintios capítulo 10, verso 13: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fíjese bien en esto. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Nadie, absolutamente nadie de los que estamos viviendo aún, nadie podría atrever a decirse: esto ya no puedo soportarlo. Porque si te está dando duro, es porque puedes soportarlo. ¿Me doy a entender? Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Marcos capítulo 10, verso 29 al 30. Dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, wow, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Si no flaqueamos, hermano, seremos recompensados. Si usted no flaquea, si usted continúa adelante en el camino del Señor, y usted predica el evangelio, y usted se enciende por el Señor, sucederán varias cosas, pero entre ellas sus oraciones serán respondidas. Y número 2, usted será recompensado, y su galardón será grande en el cielo. Marcos ya lo leímos. Número 4, la seguridad del perdón. La seguridad del perdón. Dice de la siguiente manera, Marcos capítulo 10, verso 45. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Él se entregó por ti y por mí para perdonarnos. No hay cosa tan grave que hayas podido hacer, tú que me estás escuchando y que piensas que lo que has hecho es demasiado grave. No hay cosa tan grave que hayas hecho que Dios no pueda perdonar y que Dios no quiera perdonar. Dios quiere perdonarte, Dios quiere salvarte y Dios quiere rescatarte de ahí de donde el diablo te ha metido. ¿Estás metido en drogas? ¿Estás metido en fornicación, en adulterio? ¿Estás metido en lo que tú pienses, en lo que sea? Dios quiere rescatarte, porque es el diablo quien te ha sumido ahí, te ha engañado y te ha dejado allí. Pero déjame te digo una cosa. Dice la palabra de Dios que Él vino y dio su vida para rescatarte, para perdonarte. Créelo. Romanos capítulo 8, verso 2. Mire lo que dice, esto es muy interesante. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todo el problema ha quedado resuelto, porque Jesús ha quebrantado al diablo. Número 5, y con eso vamos a terminar, la seguridad de la guianza. Mateo capítulo 28, verso 20.
Dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no nos ha dejado solos. Tú puedes decir, hermano, hermana, amigo que estás ahí en tu casa, tú puedes decir conmigo: Jesús no me ha dejado solo. No estoy solo. Jesús está conmigo. Su Espíritu Santo está conmigo, está aquí en mí. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, y predicaréis el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y predicaréis el Evangelio en tu colonia, en tu ciudad, en tu estado, en tu país y hasta lo último de la tierra. No estás solo, te envió al Espíritu Santo para que esté contigo y te anime y te ayude y te infunda valor y valentía y denuedo para ir y predicar el Evangelio. Juan capítulo 14 verso 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está hablando de sí mismo, pero ya no sería el Espíritu Santo para que viviera dentro de cada uno de nosotros. Juan capítulo 14 verso 26 al 27: mas el Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y añado, no están solos. No piensen que los he abandonado en una tarea súper difícil. No están solos. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Quiero terminar diciéndoles lo siguiente: orar es importante, pero lo importante es buscar esas respuestas que ya están preparadas. Escucha bien esto que te digo: las respuestas a la oración ya fueron hechas. Lo que tú necesitas es conocer esas respuestas, y esas respuestas se encuentran en la palabra de Dios. Ya están dichas. Las respuestas ya fueron dadas. Si encuentras algo que no es el Evangelio, entonces seguramente fracasarás. Debes conocer correctamente el Evangelio. Jesús ya lo hizo todo. Jesús derrotó al diablo, y todo el problema que trajo consigo el pecado original ya no tiene fundamento para que siga de pie en contra de los hijos de Dios. Ya no hay nada que nos condena. Jesús ya lo ha hecho por nosotros. Así que, amigo, amiga, si aún no has creído y entregadole tu vida al Señor Jesús, es un buen momento para que lo hagas. Es un buen momento para que dobles ahí en donde quiera que estés. En donde quiera que estés. Si estás escuchando esto, estás en el trabajo, allí. Estás en tu casa, allí. Estás incluso estás en un lugar público, allí. ¿Sabes por qué? Pablo dice lo siguiente, el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es tu momento. Es el momento en el que tú debes doblar tus rodillas y orar a Dios, aquel que envió a su Hijo Jesucristo para salvarte y pagar el precio por tus pecados. Es el momento. Es el momento. Reconcíliate con Dios, habla con Él y pídele que cambie tu vida. Entrégale tu vida, dile que cambie ese corazón, invítalo a vivir dentro de ti. Dile: Señor, yo no quiero que te apartes nunca más de mí. Entrégale tu vida. Cierra tus ojos, vamos a orar todos juntos. Señor y Dios, sabemos que tú eres un Dios que ha hablado y que ha respondido ya.
Y todas las respuestas a nuestras oraciones ya están allí. Porque todo lo has hecho ya por nosotros. Estamos agradecidos, Señor, porque ya todo lo has resuelto. El problema del pecado en el presente, en el pasado y en el futuro ya ha quedado resuelto. Ya no hay nada más que se pueda hacer, porque ya todo lo hiciste tú. Ahora nosotros podemos disfrutar, regocijarnos y gozarnos por esa victoria tuya sobre el diablo, la tumba, la muerte y tu resurrección, por la cual hoy nosotros tenemos la esperanza también de resucitar un día y de estar a tu lado y de gozar de tu presencia constantemente todo el tiempo, así como en un principio antes de la caída Adán y Eva gozaban también. Así que, Señor, te agradecemos mucho, Señor, tu gracia y tu misericordia. Señor, te pido en el nombre de Jesús que bendigas y que esta palabra, Señor, quede arraigada en el corazón y la vida de todos mis hermanos y todos los oyentes de este mensaje. No es mi palabra, es tu palabra, no es mi mensaje, es lo que tú quieres comunicar a todos nosotros. Te pido que les bendigas y les guardes, Señor. Te amamos, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, porque tú nos amaste primero. No nosotros, tú, Señor. Así que a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la majestad es para ti. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús a ti nos dirigimos con todo respeto. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les guarde y les bendiga. Les mando un abrazo desde acá. Cuídese mucho y nos vemos dentro de 8 días para la próxima reunión. Bendiciones.